tecnología que tenemos, se van descubriendo nuevas enfermedades. Esas nuevas enfermedades generalmente necesitan una medicación de avanzada. ¿Por qué? Porque los virus, bacterias, todos los gérmenes patógenos se van mutando y se van haciendo cada vez más agresivos. Entonces necesitamos medicamentos mucho más efectivos que los tratamientos tradicionales. Entonces, ¿cómo se ejerce esto? Es un trabajo multifacético y científico, como decía, entre el laboratorio y la ciencia médica. Por otro lado, es una labor demasiado extensa. Estamos hablando de 10 a 15 años de experiencia, no menos de eso. Incluso algunos fármacos ya con origen genético, porque por ahí ya empieza a investigarse en la actualidad sobre la genética, tanto del virus como de una bacteria. Se trataba con una medicación, por ejemplo. Un virus no se trata con un antibiótico. Un virus se trata con un antiviral, como el tema del COVID o de cualquier pandemia. Si se trata con un antibiótico, una bacteria. Si tomamos un microscopio electrónico, vamos a observar un virus que es un agente patógeno 100 veces menor que una bacteria. Una bacteria se puede observar a través de un microscopio óptico común, pero no se puede observar un virus. Un virus necesitamos un microscopio electrónico, que es lo que tiene la tecnología actual. Aparte, tenemos a favor, para un buen diagnóstico y no abortar una experiencia posteriori, en el sentido de que contamos con esta aparatología hoy, un ecógrafo, una resonancia magnética, una densitometría ósea, son diagnósticos con imágenes muy certeros y sin mayores errores. ¿Esto qué hace? Aventaja a la industria farmacéutica a invertir en una investigación sin la necesidad de que esa investigación, durante las 4 fases que se rigen para hacerlo, es decir, nace la molécula, se investiga la molécula y cuando sale a la venta, ahí tenemos las 4 fases propias que exige la investigación, de acuerdo a las autoridades nacionales, porque todo esto se rige a través de un protocolo que debe ser aprobado por las autoridades nacionales. Entonces, el tema de tener la certeza de que vamos por buen camino se traduce en mayor inversión. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, se van cumpliendo las distintas fases. ¿Qué comprende la experiencia? La experiencia comprende 2 modelos importantes. Uno es el de exploración, que se refiere al descubrimiento del fármaco, y el otro el de confirmación, que es donde se hace la prueba en el paciente. Esto, a su vez, lleva 4 fases más. La fase 1, que es el descubrimiento de la molécula, que después lo podemos desarrollar, que tiene por objetivo neutralizar la enfermedad. La molécula que se descubre va a distintos exámenes de exigencia para que demuestre que la enfermedad va a ser efectiva. Después tenemos la fase 2, que es la fase preclínica. La fase preclínica
incluye pacientes en tratamiento donde se evalúan la seguridad, eficacia, tolerancia, que son experiencias clínicas, y se asocia una tercera fase, una tercera experiencia que se llama farmacocinética. ¿Qué evalúa la farmacocinética cuando se está experimentando un fármaco nuevo, una molécula nueva o un compuesto químico que pueda adherirse a la proteína de una célula, en el sentido de que va a descubrir la enfermedad a la cual pertenece esa proteína en esa célula? ¿Cómo se investiga esto? Se halla la proteína, para los que no conocen lo que es una proteína, es la unidad celular funcional de la célula. Una proteína puede ser un aminoácido, un anticuerpo, una enzima o una hormona. Lo que tenemos que lograr es que esa proteína, que una vez descubierta, recibe el nombre científico de diana. Para que una diana tenga un papel preponderante en la enfermedad, debe pasar pruebas de rigor. Dentro de las pruebas de rigor está la fase clínica, como les decía, seguridad, tolerancia y toxicidad, y después la fase de la farmacocinética, que es absorción. Se evalúa la absorción de la molécula, cómo se desarrolla dentro del organismo, la distribución de la misma, el metabolismo, el 90% se hace generalmente a nivel del hígado, y luego se toma la evaluación de la duración terapéutica de esa molécula, que puede demorar 8 horas, 24 horas, depende de la enfermedad que se trate y del fármaco que se esté investigando. Y también se evalúa la excreción. La excreción puede ser por las heces, por la orina, o bien hay una tercera excreción, una tercera excreción que es por vía transmétrica. Cuando nosotros transpiramos o nos vamos a higienizar, estamos expulsando la excreción de la molécula. Esa es la primera fase. Esa fase, para que ustedes tengan idea, incluye comienza esa fase incluyendo 20 o 100 pacientes voluntarios que se van evaluando, y la experiencia dura alrededor de un año. Luego pasamos a la fase 2, pero entre fase y fase tiene que estar inspeccionada por las autoridades sanitarias. Vamos a poner un ejemplo: la FDA, que es la más reconocida, o la EMA, la europea, y nosotros tenemos la misma. La segunda fase incluye ya pacientes en tratamiento. Por lo tanto, también tenemos que evaluar lo mismo en todas las fases, que la molécula siga siendo segura, eficaz y que tenga la menor toxicidad posible. En esta fase se evalúa el rango terapéutico que tiene esa molécula, que va desde la mínima dosis a la máxima dosis. La mínima dosis estamos hablando de la acción terapéutica, y la máxima ya entra en la fase tóxica. Por eso tenemos que ser bastante eficaces y seguros en el sentido de dosificar esta molécula. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa el rango de dosis? Se evalúa comenzando con dosis mínima. Por ejemplo, comenzamos con 1 miligramo, o 0,5, o 2, 3, 4, hasta que llegamos, por ejemplo, a 5 miligramos, y ahí ya determinamos de que tiene una acción terapéutica. ¿Por qué? Porque toda esta experiencia
se hicieron en animales de laboratorio. Se enferma al animal con la molécula, con la proteína que enferma, se le inyecta a los animales de laboratorio y se incuba y luego se hace el cultivo. El cultivo como si vamos a hacer una introseminación en un laboratorio común y nos indica a nosotros los valores que tienen los científicos si el producto va a ser eficaz o no. En esta fase ya vamos a entrar en evaluar los efectos secundarios y las contraindicaciones. Como así también en la fase 2 toma ya no el rango terapéutico, ya va directamente a investigar el rango seguro, la dosis segura. La dosis segura puede ser varias. Hay varios medicamentos donde tienen distintas dosificaciones. Por ejemplo, hay medicaciones que empiezan con una dosis de 20 miligramos, pueden tener la misma droga, puede tener 80 o 100 miligramos, porque permite tratar pacientes que van de una enfermedad, de comienzo de una enfermedad hasta una enfermedad más grave. Entonces, ese paciente necesita mayor cantidad de fármaco. No sé si lo entiende. ¿Lo entiende? Yo lo entiendo. Le doy cuerda y sigo para adelante. Bien. No sé, doctor, ¿usted qué le parece? Gracias. Bueno, en este estudio, ya una vez sacada la dosis segura para el tratamiento de esa determinada enfermedad que está descrita en el protocolo, porque no nos podemos desviar del protocolo. Una vez que se describe el protocolo y se presenta en las autoridades sanitarias, es como una ley. Hay que seguirlo rigurosamente. Si hay alguna alteración, esa alteración la informa la autoridad sanitaria cuando hace la inspección entre dosis y dosis. Se pueden dar algunas alteraciones, pero son mínimas, que no requieren la interrupción del tratamiento. Aparte, les quiero comentar de que en toda investigación clínica se invierte muchísimo dinero. Es mucho. El dinero, ¿por qué? Porque a medida que van pasando las fases, se van incorporando pacientes. En la primera fase tenemos de 20 a 100 pacientes. 10 a 100 pacientes no nos dicen nada en la investigación. En la segunda fase ya entramos de 100 a 300 pacientes. Algo nos dice. En la tercera fase, que es la fase clínica, nos vamos a incorporar de 300 a 3.000 pacientes, 4, 5, X cantidad de pacientes que tiene un número determinado. ¿Cómo se incorporan estos pacientes? Estos pacientes son reclutados por médicos que se dedican a la investigación. Nosotros acá en Rosario, por tomar como ejemplo, tenemos el Instituto ECLA, que pertenece al ICR y cuyo presidente es Rafael Díaz, médico reconocido, presidente también del ICR y del Grupo Roya. Bueno, en el ECLA se reclutan pacientes para ensayo clínico. Ustedes habrán visto generalmente cuando en una maratón que se hace por la costanera van a haber carpitas donde, o incluso eventos que se hacen en la ex rural, van a haber carpitas con médicos que le van a tomar la presión gratuitamente. Venga, pase, tome la presión. Bueno, eso es un reclutamiento de pacientes. ¿Por qué? Usted se toma la presión
lo hacen los residentes para ir formándose. Le toman la presión, le hacen una fichita y le dicen, mire, tal día o tal semana, ¿usted cuándo puede pasar por el instituto? Le vamos a seguir evaluando la presión. Y usted está enganchado y va. Pero no es un gancho ilegal, es una estrategia normal del reclutamiento. Yo se lo pongo como ejemplo, pero hay muchos ejemplos más que tendríamos que estar hablando una hora. Pero el tiempo está acotado, entonces le doy como un ejemplo. Cuando el paciente, generalmente, a la segunda visita ya recurre al instituto gratuitamente, si no tiene ninguna enfermedad, bueno, listo. Pero si le denotan una hipertensión alta, le van a indicar, decir, mire, señor, usted quiere incluirse, porque obviamente todo esto tiene una cara legal. Usted quiere incluirse en un estudio gratuito. ¿Y si es gratuito? ¿Me meto? Bueno, firme este papel donde usted está de acuerdo a someterse a un tratamiento gratuito. Ese tratamiento es evaluatorio. ¿Por qué? Porque el instituto trabaja con un determinado laboratorio donde le dice, bueno, ustedes quieren trabajar con nosotros en la experiencia, bueno, tienen que reclutar 300 pacientes. Entonces, buscan un conglomerado de gente y hacen ese tipo de estrategia. Yo lo hice. Cuando trabajaba, yo también lo hice. Ahí aprendí a tomar la presión, sin ser profesional. Hacía usurpación de título. Pues cuando me la veía fuera, bueno, había un médico al lado y me ayudaba. Bien. Esta fase está estudiada bajo la evaluación de lo que se llama farmacodinámica. ¿Qué estudia o evalúa la farmacodinámica? Es la acción del fármaco en la molécula enferma. Y cuando el fármaco ha sido ingerido, distribuido en el organismo, metabolizado a través del hígado, y les comento lo siguiente. El hígado saben que es el laboratorio humano. Cuando la molécula pasa por el hígado puede rechazarla y excretarla, o le puede dar vía libre para que continúe hasta adherirse al receptor. El receptor tiene la misma genética que la molécula. Cuando la sangre que hace de transporte llega al sitio de la célula enferma, se pega como un imán. Y es ahí donde actúa la molécula. Todos ingerimos medicamentos y no sabemos. A lo mejor lo ingerimos como si fuera una golosina, va a decir dónde va a parar esto. Bueno, justamente la farmacocinética determina dónde va a adherirse a la célula o a la proteína enferma. Después pasamos, bueno, les decía que esta fase ya que intervienen 300 pacientes como mínimo dura 6 años. Vayan sumando. 1 año más 6 son 7 años, más la fase de la experiencia clínica que duran 5 años, son 12 años. La fase clínica comprende los ensayos clínicos a gran escala y se siguen evaluando, como les decía antes, la toxicidad, seguridad y tolerancia. En todas las fases está presente ese estudio clínico. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que han sido estudiados en las fases anteriores? Esos pacientes se toman como testigos. A medida que se van incorporando pacientes nuevos, no sé si lo captan bien, a medida que se van incorporando pacientes nuevos,
se van estudiando y esos pacientes nuevos, para hacer una comparación con los anteriores, tienen que tener la misma performance de los pacientes testigos. Si no dan, eso es una valoración que hacemos nosotros los marketinistas con respecto a la inversión, porque ahí intervenimos nosotros los marketinistas, hacemos el balance, tomamos una media. Si la molécula presenta beneficios altos, seguimos con la investigación. Si los beneficios son bajos y los perjuicios son mayores, no conviene. ¿Dónde vamos a invertir el dinero? Se aborta la investigación. Esto puede pasar en la fase 1, la fase 2, la fase 3. Si no da resultado, ¿para qué vamos a presentar a la inspección de una entidad como la FDA, que es muy rigurosa, para que digan, no, señores, esto no camina? Entonces, el científico tampoco bobo. No me voy a arriesgar a presentar algo donde me estoy perjudicando, sobre todo el prestigio. Y menos una compañía como Novartis, que a nivel mundial es líder en innovación de medicamentos, porque todos los medicamentos que yo he lanzado, que me han tocado lanzar al mercado, haciendo estudio de mercado e instruyendo el tipo de clínica, han sido todas moléculas innovadoras. Nosotros no hemos trabajado con genéricos ni copias. Al contrario, vencido el royalty a los 10 años de haber lanzado, la molécula, se vence la patente. Y cualquier laboratorio, vamos a tomar de primera línea, como es Roe o como es Lago, ninguno de ellos va a gastar esta inversión. En Argentina no se investiga esto. Lo que se hace en Argentina, como en el resto del mundo, se reclutan pacientes, pero la investigación se hace en la casa matriz. En este caso, la investigación se hace en Basilea. Después Basilea baja los resultados a cada país donde se va reclutando los pacientes, que a su vez reciben un feedback de los pacientes tratados para juntar mayor información en la casa matriz. Así lo hace Novartis, lo hace Bayer, lo hace Schering, lo hace Pfizer. Y con respecto a Pfizer les voy a comentar algo que a ustedes les va a interesar. Pfizer hizo un gran negocio del siglo con el tema del Viagra. El Viagra no se investigó para la disfunción eréctil. El Viagra como nombre comercial, o sildenafil como es el nombre de la droga, se investigó para la hipertensión pulmonar en el adulto mayor. Pero, ¿qué ocurre? Si tomamos el valor de mercado de lo que se puede prescribir en una hipertensión pulmonar, que es muy distinto a una hipertensión cardíaca o cardiovascular, el mercado es muy chico. Pero bueno, había necesidad terapéutica para tratar la hipertensión pulmonar. ¿Cómo surge? Se hace la experiencia en adultos mayores y notaron que esos pacientes pasivos tenían erección. Entonces, ¿qué dijeron? No podemos volver a traer. Esto es un efecto secundario, porque dio mejor resultado. La erección Perdón, sería un efecto secundario pero deseado. Sí, pero apareció en la investigación. No lo buscó el laboratorio. Si fuera deseado, lo busca el laboratorio. No, la elección era deseada. Ah, bueno. Si vamos por ese lado, sí. Pero se voy por el lado bibliográfico. Bueno, Perdón. la señora entiende. Bueno, pasada la chance.
le decía, el efecto secundario, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pfizer? Pfizer no rechazó el protocolo, siguió con la investigación clínica de sildenafil, pero aparte abrió otra investigación de la disfunción eréctil. Entonces, tuvo los dos mercados, esa inteligencia de marketing, que es la rama donde yo me desarrollé. Y hicieron fortuna y siguen haciendo fortuna. Pese a que como efecto secundario también tiene muchos efectos indeseables que no se conocen. No se conocen por pudor, etcétera, etcétera. Pero yo que he visitado y he hablado con los médicos de guardia haciendo un estudio de mercado, porque yo venía haciendo estudio de mercado, o sea, de investigación en la calle. Yo no iba a ver un médico con la varijita para en el consultorio, tómelo yo, le lleno el escritorio de muestra, buenas tardes, mucho gusto y mucho. No, yo no ocupaba el médico en el consultorio. Yo trabajaba al mediodía y trabajaba a la noche. Al mediodía, cuando le invitaba a comer, que le trae una copa de vino, se hace un cordón de cosas, o bien a la noche invitaba un grupo de médicos importantes, de gran poder recetario, porque también los buscaba a través de las auditorías, y los convocaba a iniciar la investigación. Todo eso se paga, tienen honorario. A diferencia de un paciente común, los honorarios son a precio internacional por reclutamiento del paciente, porque el paciente se recluta y se paga desde el comienzo de la investigación hasta que termina la investigación. Si hay fallecidos en el medio, perdí, no se investiga. Parte del protocolo también incluye la parte legal. Le voy a contar brevemente un caso que nos ocurrió en el año 70. Para los que son psicólogos o psiquiatras, lo deben conocer. En el año 70, el laboratorio, ahí con ese producto yo me inicié en la investigación clínica. Mejor dicho, me propusieron este cargo, me gustó, lo ejercí hasta que me fui hasta que la jubilación me echó. Así. Era un resocializante social que todavía está. Se llama Deponex. La droga es clozapina. Bueno, ¿qué hace este resocializante social? El paciente psicótico que le destrozaba la casa lo podía tener en su casa. Ocurre que después de haber sido aprobado por la FDA, la EMEA y la ANMAT acá en Argentina, sucede que se suspende la venta del producto. ¿Y por qué? Porque ocurrieron 2 muertes en Suiza. En Suiza. O sea, en esta fase que lo estamos hablando ahora, de casi 3.000 pacientes, 2 de esos pacientes se murieron, fallecieron. Al hacer la necropsia, se determina de que murieron de granulopenia. ¿Qué es la granulopenia? Es la falta de glóbulos blancos. Bueno, entonces el paciente fallece. ¿Qué costó eso? Porque no estaba descrito en el prospecto. Se come un juicio terrible. Y los juicios son muy caros. Costó $5 millones. ¿Qué hace el laboratorio? Retira el producto de la venta a nivel mundial. Se da la orden de casa matriz. Si pasaba en Argentina, ponían otro dinero, no pasaba nada. Pero como pasó en Europa, donde el laboratorio está instalado, se corría el prestigio del laboratorio.
Cuesta 5 millones de dólares. Para este tipo de empresa, no le digo que es un caramelo, pero no influye. Lo que a ellos les preocupa es el prestigio, porque compiten fuertemente en el mercado. Entonces, se relanza a pedido mundial, porque hubo un estallido mundial de la especialidad, se relanza el producto, pero ya interviene la parte legal, donde hace un formulario que la venta a institutos de psiquiatría y a las farmacias sociales y farmacias particulares personales tenían que firmar este escrito haciéndose responsable de la venta del producto. ¿Pero qué contenía? Contenía que tenían que firma y sello de los directores del instituto, de los institutos de internación psiquiátrica y el farmacéutico titular de la farmacia. Pero ¿cómo lo tenía que expender o pedir el instituto psiquiátrico? Pues el instituto psiquiátrico se vende en envases de 100 comprimidos que se llaman envases hospitalarios. El envase de farmacia de público viene por 30 comprimidos. Tenían que presentar en cada venta, porque va a receta por triplicado, tenían que apuntar el hemograma. Si el hemograma le daba bien, depende del producto. Si le daba mal, no se lo daban. Y si se lo daban y el paciente se moría, el laboratorio no tenía más nada. Bueno, termino con la última fase. La última fase es la fase del lanzamiento. En el lanzamiento no termina la experiencia. En el lanzamiento continúa la experiencia, porque ya acá no reclutamos pacientes, acá va a un universo de pacientes X, porque ya va con la receta del médico. Este estudio incluye lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia estudia el comportamiento del fármaco sobre el desarrollo de la droga. Puede descubrir alteraciones en el tratamiento, puede descubrir más efectos secundarios, más contraindicaciones, o por lo contrario, puede durante la experiencia asociarse a otra. Un antihipertensivo que sale como monodroga, pasando 3, 4 años de uso, y puede asociar un diurético. Un diurético, o puede ser, como ahora se llama polifarmacia, 3 drogas en un solo comprimido. Bueno, hasta acá es lo que yo les puedo decir de la investigación. El tema no pasa mucho más.